Ranking 6 de las ciudades latinoamericanas con más rascacielos. Posición 6. Bogotá, Colombia. La ciudad que tocó el cielo entre montañas, Bogotá. Una ciudad que parece flotar entre la niebla, rodeada por la cordillera que le recuerda su límite natural. Pero en el corazón de los Andes, el concreto comenzó una rebelión silenciosa. Desde los años 40, la capital colombiana creció sin detenerse. Los primeros edificios de más de 20 pisos aparecieron como símbolos de modernidad. Y con ellos nació una nueva ambición: mirar al cielo sin miedo. En el siglo XXI, Bogotá alcanzó nuevas alturas. El BD Bacatá, una torre de 267 metros, se alzó como el edificio más alto de Colombia y uno de los más altos del continente. Pero más allá del acero y el vidrio, Bogotá lucha con su propia historia. El crecimiento desigual, la falta de espacio, el peso del pasado. Y aún así, sigue mirando hacia arriba, como si en el cielo estuviera escrita su redención. Posición 5. Buenos Aires, Argentina. El reflejo de un sueño moderno. En Buenos Aires, el cielo se mezcla con la nostalgia. Cada torre, cada ventana, parece susurrar los ecos de un pasado grandioso. A comienzos del siglo XX, la capital argentina era una de las ciudades más ricas del planeta. El edificio Cabanag, inaugurado en 1936, fue el más alto de América Latina, símbolo de una nación que creía no tener límites. Décadas después, la crisis y la inflación detuvieron ese impulso. Pero en el nuevo milenio, Buenos Aires volvió a mirar al horizonte. El barrio de Puerto Madero resucitó entre viejos muelles, con torres que hoy superan los 200 metros. Entre el tango y el acero, la ciudad reinventó su elegancia. Buenos Aires no necesitó borrar su historia, solo la elevó, piso por piso, hasta el cielo. Posición 4. Santiago de Chile. La torre que desafió al desierto. Bajo el cielo seco de los Andes, Santiago comenzó un viaje de transformación. A mediados del siglo XX, la ciudad aún era baja, extendida, modesta. Pero el cambio llegó con la modernidad económica. El Costanera Center, con sus 300 metros de altura, marcó un antes y un después. No solo se convirtió en el rascacielos más alto de Sudamérica, sino en el símbolo de un país que aprendió a prosperar en la adversidad. Santiago creció en orden, en equilibrio, en medio de un desierto que le exige disciplina. Cada torre refleja su carácter, sobrio, preciso, constante. En las noches frías, la ciudad brilla con una calma poderosa, recordando que no hace falta ser gigante para alcanzar el cielo, solo tener la voluntad de desafiarlo. Y posición 3. Ciudad de México, México. Donde la tierra se mueve, pero el cielo no teme Ciudad de México. Una metrópoli que respira historia y tiembla con el alma de la tierra. Pese a los sismos y las tragedias, su espíritu vertical nunca se detuvo. En los años 50, el Torre Latinoamericana fue una hazaña. Sobrevivió al gran terremoto de 1985 y se convirtió en símbolo de resistencia. Décadas después, el Paseo de la Reforma se llenó de torres modernas. La Torre Mayor, la Torre BBBB, la Torre Reforma, todas desafiando el suelo inestable que las sostiene. Ciudad de México aprendió a bailar con la tierra sin caer. Una lección de arquitectura, pero sobre todo, de resiliencia. Porque en esta ciudad, cada rascacielos es una victoria sobre el miedo. Posición 2. São Paulo, Brasil. La ciudad que se volvió cielo. Desde el aire, São Paulo parece infinita.
una selva de concreto que crece sin detenerse, alimentada por el comercio, la industria y el caos. En los años 50 surgieron los primeros colosos, el edificio Altino Arantes y el Copan, obras maestras que marcaron el inicio del ascenso brasileño. Hoy, São Paulo tiene más de 190 rascacielos. Sus torres son el reflejo de su poder económico, pero también de sus contradicciones. Entre la opulencia y la pobreza, la ciudad aprendió a vivir sobre sí misma. El concreto se convirtió en su piel y el ruido en su corazón. São Paulo no teme al futuro. Lo construye piso por piso, día tras día. Y mientras sus luces iluminan la noche, otra ciudad del continente se prepara para reclamar el trono del cielo. En la posición número 1, Panamá, Panamá. El milagro vertical del trópico. Desde el aire, Ciudad de Panamá parece un espejismo tropical. Torre tras torre se elevan frente al mar, reflejando el sol caribeño sobre una línea costera que rivaliza con las grandes metrópolis del mundo. Pero esta ciudad, hoy reconocida como la número 1 de América Latina en rascacielos, nació de la visión, el comercio y el agua. El Canal de Panamá, inaugurado en 1914, fue la semilla que transformó a un pequeño puerto en una potencia global. Durante el siglo XX, Panamá vivió bajo la sombra de potencias extranjeras. El canal administrado por Estados Unidos marcó décadas de dependencia, pero también de desarrollo acelerado. Cuando finalmente regresó al control panameño en 1999, el país despertó a una nueva era, una donde los rascacielos serían el nuevo símbolo de independencia. El cielo ahora pertenecía a Panamá. Entre los años 2000 y 2015, el dinero del canal, la banca internacional y la inversión extranjera convirtieron su capital en un laboratorio de lujo. Las torres crecieron una tras otra: The Point, Yo Panama, Ocean 2 y el coloso de The Ocean Club, alcanzando los 293 metros de altura. El skyline panameño se convirtió en el más denso del continente. Pero no todo fue brillo. La expansión trajo desigualdad, corrupción y una burbuja inmobiliaria. Entre rascacielos vacíos y promesas incumplidas, Panamá aprendió que la altura no siempre significa prosperidad. Aún así, cada torre siguió siendo un símbolo de esperanza, una declaración de orgullo nacional frente al mundo. Hoy, Panamá mira hacia adelante con más de 200 rascacielos en su horizonte. Una ciudad donde el mar, el cielo y el concreto se funden en un solo reflejo. Su historia demuestra que incluso un país pequeño puede mirar de frente al mundo. Y mientras el sol se oculta tras sus torres de cristal, una pregunta queda suspendida en el aire: ¿hasta dónde puede llegar una ciudad cuando el cielo ya no es el límite? Desde la neblina de Bogotá hasta el brillo del Caribe panameño, 6 ciudades tejieron la historia del cielo latinoamericano. Cada una, un testimonio de esfuerzo, ambición y transformación. En ellas, el concreto no solo construyó edificios, construyó identidad. Porque en América Latina, el futuro no se sueña en la tierra, se conquista en el cielo.